Listo. Buenas tardes, estimados miembros de la orden. Como siempre en las transferencias en vivo, tenemos hoy día la presencia del doctor Víctor Villanueva Sandoval. Él es presidente de la cuarta sala del Tribunal de Contrataciones del OCE, es profesor de la PUC y de la ESAM. Bien, en esta vez vamos a trabajar con él la contratación directa ante una situación de emergencia dentro del contexto del COVID-19. Sabemos nosotros que el Estado, durante este estado de emergencia declarado por el Estado, se han dado dos decretos que han impactado en las contrataciones, el decreto de urgencia, el decreto supremo 044 de 2020 PCM y el decreto de urgencia 025 2020 PCM. Estas dos han tenido un gran impacto en las contrataciones. Vamos a analizar con el doctor. Hay muchas preguntas que se vienen haciendo tanto los proveedores como los contratistas y logísticos, así como los titulares de las entidades del Estado, y más aún teniendo en cuenta que el gobierno ha anunciado ayer que a los 1.874 gobiernos locales se le va a transferir recursos para la compra de los víveres. La idea es apoyarlos a aclarar cuál va a ser el procedimiento que deben seguir las entidades ante una contratación directa dentro del contexto de una situación de emergencia. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? ¿Cuáles son los plazos? ¿Qué tipo de procesos estamos hablando? Para eso damos pase al doctor Víctor Villanueva. Doctor, buenas tardes. Iniciamos con usted esta exposición, la contratación directa ante una situación de emergencia. Muy buenas tardes, Leili, y por tu intermedio también saludo a todas las personas que nos están escuchando, viendo a través de las redes. Bueno, como ya creo que es de conocimiento público, a raíz de la grave situación que atraviesa el país, amenazados prácticamente por un virus, por la propagación o la posibilidad de que se pueda generalizar la propagación de un virus, el COVID-19, el gobierno ha emitido una serie de normas, varios decretos de urgencia y varios decretos supremos. La idea es un poco explicar cómo esta normativa que se ha emitido impacta en el funcionamiento de las compras públicas, ¿no? Cómo las entidades que son las que tienen que cumplir o ejecutar estas normas tienen que eventualmente adoptar o adecuar sus procedimientos para precisamente generar ese cumplimiento. Un primer punto que quería que distingamos o que nosotros consideremos es que hoy en día o en estos días se utiliza indistintamente tres frases como si fuesen lo mismo. Se habla de estado de emergencia, se habla de emergencia sanitaria y se habla de situación de emergencia. Estado de emergencia, declaración de emergencia sanitaria y situación de emergencia. Y no es lo mismo. El gobierno ha declarado el estado de emergencia a través de este decreto supremo número 044-2020. El estado de emergencia, como ya seguramente muchos de los que nos escuchan lo saben, está regulado en la Constitución Política del Estado, regulado como una atribución del presidente de la República con el acuerdo del Consejo de Ministros que le permite al Estado, al gobierno, decretar en un determinado plazo en el territorio nacional una situación de suspensión del ejercicio de derechos constitucionales, posiblemente, pero también la priorización de una serie de acciones para poder enfrentar graves circunstancias que puedan afectar la vida de los ciudadanos del país, en el país. Entonces, el estado de emergencia es una declaración, en resumen, a nivel de gobierno. Su finalidad es la ejecución de medidas de excepción inmediatas y necesarias frente a un peligro inminente o la ocurrencia de un desastre de grandes magnitudes. Eso es básicamente el objetivo de un estado de emergencia. Este estado de emergencia se ha dictado, repito, a través del Decreto Supremo 044-2020. Pero es importante que distingamos o que identifiquemos esta norma, porque esta norma no se debe confundir, o la declaración que emite esta norma no se debe confundir con lo que es una situación de emergencia. ¿Okay? Muchas veces el Estado ha emitido o ha declarado el estado de emergencia
con la finalidad de, repito, hacer frente a una situación de gravedad, pero la declaración del estado de emergencia no genera inmediatamente la habilitación para que las entidades compren de una manera especial. El Estado puede declarar el estado de emergencia, y no porque haya ese decreto supremo dictando ello, quiere decir que las entidades ya puedan comprar de manera inmediata o de manera rápida. Partimos por esa premisa entonces, el decreto supremo 044-2020 que declara el estado de emergencia nacional. Posteriormente a este decreto supremo, o inclusive no posterior, antes de la emisión de este decreto supremo, se emitió otro decreto supremo que es el decreto supremo 007-2014 SA. Este decreto supremo es el que declara la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria. Perdón, me equivoqué del número. El decreto supremo es el 008-2020 SA. Este decreto supremo 008-2020 SA se basa en una prerrogativa o habilitación que está regulada en el decreto supremo 007-2014 SA. ¿Qué dice este decreto supremo 007-2014 SA que ha generado la emisión de este otro, el 08-2020 SA? Lo que regula este decreto supremo, el 7 del 2014, salud, es la posibilidad que el gobierno declare la emergencia sanitaria. ¿Y por qué se puede declarar una emergencia sanitaria? Una emergencia sanitaria constituye un estado de riesgo elevado o una situación de riesgo o daño a la salud y la vida de las poblaciones, ¿no? Como consecuencia de brotes, epidemias, pandemias en el territorio nacional. En otras palabras, el Decreto Supremo 008-2020 SA declara el estado de emergencia nacional en razón de la existencia de una pandemia que ya ha sido declarada por la Organización Mundial de Salud. Entonces, vamos ya distinguiendo estado de emergencia, que se basa en una prerrogativa constitucional del presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros, que, repito, tiene que ver con la necesidad del gobierno de afrontar una situación grave en el país, y la declaración de la emergencia sanitaria, que es una decisión que toma el gobierno en el marco de una emergencia sanitaria, como es la que precisamente ocurre cuando existe una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, luego de estas dos normas, podemos recién entender qué es la situación de emergencia. La situación de emergencia, por el contrario, es una decisión interna de una entidad que le habilita a poder comprar de manera rápida ante acontecimientos catastróficos o acontecimientos que puedan afectar la defensa o seguridad nacional, o situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra una catástrofe o un acontecimiento que afecte la defensa o seguridad nacional, o ante situaciones de emergencia sanitaria. ¿Ok? Entonces, si juntamos las tres cosas, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos haciendo algunas primeras conclusiones. La declaración de estado de emergencia que emite el gobierno no genera necesariamente o directamente la habilitación para que las entidades compren de manera rápida, de manera inmediata. Por otro lado, la declaración de emergencia sanitaria que emite el gobierno a raíz de una situación como una pandemia, sí constituye una causal que habilita a una entidad a poder exceptuarse y realizar contrataciones bajo la situación de emergencia. Porque como lo hemos definido hace un momento, entre las situaciones habilitantes para poder comprar de manera directa por emergencia, existe la habilitación por emergencia sanitaria. Y eso es lo que nos lleva al estado actual. ¿Por qué las entidades actualmente pueden comprar de manera directa, de manera inmediata, material médico, equipamiento médico o algunos servicios que son esenciales para precisamente afrontar la situación o la crisis, la epidemia que actualmente tenemos en el país? ¿Por qué se hace? Porque la Ley de Contrataciones del Estado regula la situación de emergencia como una causal que le permite a una entidad comprar de manera directa e inmediata ante, entre otros casos, las emergencias sanitarias. Entonces, a
partir de eso también podemos extraer algunas otras ideas. No es que todas las entidades del Estado hoy en día, las más de 3.000 entidades, puedan comprar de manera directa e inmediata sin hacer ningún procedimiento de selección. No es así. Solo lo pueden hacer aquellas entidades que están o tienen que satisfacer necesidades en el marco de la emergencia sanitaria. Por ejemplo, los hospitales hoy en día. Por ejemplo, el Ministerio de Salud. Es el caso del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Es el caso de RENIEC. Es el caso de Perú Compras. Es el caso de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que son entidades que hoy en día están efectuando contrataciones en el marco de la emergencia sanitaria. Pero no así, otras entidades pueden efectuar contrataciones de manera directa, llamándole situación de emergencia, si no están vinculadas a la emergencia sanitaria. Es una primera conclusión que me interesaría o me interesa resaltar. No es sinónimo entonces de compra directa inmediata el hecho de que el Estado haya declarado la emergencia, sino la habilitación se genera por la emergencia sanitaria y solo para aquellas entidades que van a satisfacer necesidades vinculadas a esa emergencia. Eso por un lado. Por otro lado, esta declaración del estado de emergencia que ha emitido el gobierno a través de Decreto Supremo 044-2020 PCM trae algunas medidas que de repente no la hemos visto muchos de nosotros, o no la vemos de manera muy común hace mucho tiempo. ¿Qué medida determina este Decreto Supremo 044-2020? Determina la inmovilización social, el confinamiento de las personas. Como hay inmovilización social o confinamiento con la finalidad de evitar precisamente la propagación del virus, el aparato público, la administración pública hoy en día, el funcionamiento de la administración pública está limitado. Y también el funcionamiento del mercado está limitado por ambos lados. ¿Por qué digo que están limitados? Porque como estamos todos en nuestros domicilios cumpliendo las disposiciones del Decreto Supremo 044-2020, quienes trabajamos en el Estado no podemos realizar labores, no podemos ir a nuestras oficinas a trabajar. Y quienes forman parte del sector privado no pueden ir a trabajar o realizar sus operaciones productivas, que entre ellas se incluye pues las compras del Estado. Como hay una situación de confinamiento y todo mayormente está suspendido o paralizado, eso trae un impacto en las compras públicas. ¿Por qué? Porque como no hay funcionarios o servidores en las entidades y no hay trabajadores en las empresas que le venden al Estado, no hay posibilidad de hacer transacciones. Y como no hay posibilidad de hacer transacciones, los procedimientos de selección están suspendidos, están limitados. Entonces, hoy en día no podemos encontrar una licitación de alguna entidad o una adjudicación simplificada de alguna entidad porque todo está en situación de stand-by o suspendido. La única excepción que se ha dado a la fecha es el caso precisamente de las compras que están vinculadas a la emergencia sanitaria. Solo hoy en día el Estado está funcionando con la finalidad de atender la emergencia sanitaria. Por eso es que solo lo hace a través precisamente de estas llamadas contrataciones por situación de emergencia. Contrataciones por situación de emergencia. Entonces, en resumen, para tener más claro el panorama, tenemos una declaración de estado de emergencia del gobierno que implica la inmovilización social o el confinamiento de las personas en sus casas, una declaración de estado de emergencia que viene complementada con una declaración de emergencia sanitaria a través del Decreto Supremo 008-2020 SA, normas que han determinado o están determinando que algunas entidades, solo algunas entidades, puedan contratar o comprar por la causal de situación de emergencia, ¿no? Para atender precisamente las necesidades generadas por las emergencias sanitarias. ¿Qué entidades están comprando o contratando para atender necesidades de la emergencia sanitaria? Las propias normas que viene dando el gobierno ha definido cuáles son las entidades que tienen esta competencia o esta capacidad. Y me refiero específicamente al Decreto de Urgencia 025-2020,
el decreto de urgencia 026-2020, el decreto de urgencia 027-2020, el 028, el 029, el 030, el 031, el 032, que son decretos de urgencia que establecen pues la necesidad de intervención de varias entidades, Ministerio de Salud, hospitales, salud, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la RENIEC, el Ministerio del Ambiente. Son entidades que tienen en estos decretos de urgencia habilitaciones para poder salirse de la regla. ¿Cuál es la regla? La suspensión de todo. Salirse de la regla y poder intervenir efectuando compras directas en el marco de la emergencia sanitaria. Esto es un poco el panorama general que planteo para en todo caso poder continuar con el debate o la discusión. Bien, doctor, tenemos ya algunas preguntas que nos vienen haciendo. La primera dice, ¿quiénes deben realizar la compra directamente, el OEC o con el apoyo del área usuaria, considerando que la compra debe realizarse de manera inmediata? Supongo que debe ser ya dentro de un contexto cuando tengamos la transferencia en los gobiernos locales. Debe estar a esa línea la pregunta. Claro, es muy importante la pregunta que se hace porque nos permite retomar algo. Entonces ya creo que ha quedado claro a partir de esta primera parte de la conversación que todo el Estado en estos momentos no puede utilizar la causal de situación de emergencia, sino solo aquellas entidades que tienen que efectuar contrataciones para atender la emergencia sanitaria, que como ya hemos visto, el número de entidades es muy limitado, son pocas entidades, ministerios básicamente y algunos otros organismos del Poder Ejecutivo. Pero la pregunta se encuentra enlazada a una parte del discurso, a una parte de las declaraciones que ha realizado nuestro presidente de la República el día de ayer. Una de las medidas que ha anunciado el presidente de la República en el marco de la extensión del periodo de confinamiento de todos nosotros en nuestras casas. Como se va a confinar o como la extensión, el periodo de inmovilización social se ha extendido hasta el 12 de abril, el gobierno lo que ha indicado es que se va a realizar una serie de acciones de asistencia social para poder ayudar a los que más necesitan, a los que pueden estar más golpeados por esta situación de crisis, podríamos llamarlo así. ¿Y esta medida en qué consiste? Se dice que se va a destinar aproximadamente 200 millones de soles, se va a destinar para ser transferidos a los más de 1.874 municipalidades, gobiernos locales. ¿Para qué? Para que las municipalidades puedan adquirir y distribuir artículos de primera necesidad de la canasta básica familiar. Para eso se ha dicho, va a haber una inyección de recursos a las municipalidades para que éstas puedan comprar, para que esas necesidades, esas compras puedan luego ser repartidas a las personas que lo necesitan. Esto todavía es parte de un discurso, es parte de una declaración que ha dado el gobierno, pero para que sea materializado se requiere de una norma legal. Hace un momento comentábamos, ¿por qué el Ministerio de Salud está efectuando compras por emergencia? ¿O por qué Perú Compras también está efectuando compras por emergencia? ¿O por qué el Ministerio del Ambiente lo está haciendo? ¿Por qué? Porque a través de decretos de urgencia se han venido estableciendo las transferencias y también las habilitaciones legales para efectos que ellos pueden intervenir de manera excepcional en el marco de la emergencia sanitaria. ¿Por qué digo de manera excepcional? Porque hemos dicho, partimos de la premisa que el Estado en estos momentos las actividades del Estado están suspendidas. Sin embargo, a partir de esta declaración dada por el presidente de la República, estimamos que en las próximas horas, estimo que sea así, o no creo que sea tantos días, pero vayamos, horas o días, se va a tener que emitir un decreto de urgencia que establezca que también ahora van a efectuar compras los municipios, precisamente para poder efectuar esta repartición de bienes de primera necesidad. ¿Cuál es el inconveniente que vemos en estos momentos? Que esa norma todavía no ha sido emitida. Ahora, en un escenario que la norma se emita, se entiende que junto con todas las entidades que vienen realizando compras por emergencia, ahora también vamos a tener que incorporar a las 1.874 municipalidades a nivel nacional. ¿Y eso qué va a generar?
que los recursos humanos de estas municipalidades salgan de ese confinamiento que en estos momentos se encuentran para tener que activar el aparato administrativo. Porque valgan verdades, de nada valdría que se haga una transferencia a una municipalidad si nadie en la municipalidad va a ir a trabajar y poder hacer las operaciones logísticas de compra de esos insumos. Yo estimo de que esas compras de bienes de primera necesidad también deberían efectuarse a través del mecanismo de emergencia, porque no tendría sentido hacer una licitación, un concurso, un procedimiento abierto con los plazos que los conlleva si las necesidades son de carácter inmediato, si precisamente se están dando para poder paliar la emergencia que está presentada en estos días en que estamos en confinamiento, que es hasta el 12 de abril. Sin embargo, repito, esto requiere todavía de mayor desarrollo a nivel de gobierno. Yo creo que con la emisión del decreto de urgencia en las próximas horas o de repente el día de mañana se va a poder tener mayor claridad respecto de las transferencias que llegan a los gobiernos locales y también el tipo de mecanismo que se va a utilizar para estas compras que, me atrevo a decirlo, no tendría otro sentido, serán también bajo el mecanismo de situación de emergencia. ¿Quién compra en estos casos? La Ley de Contrataciones del Estado establece que cuando se trata de una compra por emergencia, esta se desarrolla mediante acciones inmediatas. ¿Quién lo hace? El órgano encargado de las contrataciones, el OEG Logística. Hace acciones inmediatas invitando a un proveedor, previamente se puede haber comparado diferentes precios, pero se invita a un proveedor para efectos que éste acepte venderle al Estado, ¿no? El mecanismo de contratación directa es bastante rápido. Invitación, aceptación y contratación. Y es más, hay que recordar que el único caso de contratación directa previsto en la Ley de Contrataciones en la que se le permite a la entidad primero comprar y luego regularizar todos los papeles, toda la documentación administrativa, es la contratación por emergencia. O sea, en estos casos, las entidades comprarán inmediatamente dentro de la emergencia sanitaria y luego regularizarán los trámites administrativos, como sería la inclusión de esas compras en el plan anual, la generación de un expediente de contratación, la firma de un contrato si fuese necesario, toda la documentación o el papeleo administrativo. Y aquí también me detengo para hacer una precisión, porque la Ley de Contrataciones del Estado establece que la regularización administrativa de las compras por emergencia se realiza en un plazo de 10 días, que son contados pues desde la entrega del producto o el inicio del servicio, etc. Sin embargo, para efectos de las compras por emergencia, por esta emergencia sanitaria, las normas que se han emitido, los decretos de urgencia que les he citado, establecen un plazo de 30 días para efectos de la regularización. En otras palabras, en el caso de esta emergencia sanitaria, el Ejecutivo está dictando plazos mucho mayores para efectos de que se pueda regularizar la contratación. 30 días, a diferencia, repito, de los 10 días que se tiene en el marco general. Otra consulta, doctora, ahí adicional. Los gobiernos locales pueden invocar el estado de emergencia para compra de combustible. Si esa compra de combustible se enmarca en la declaración del estado de emergencia, la emergencia sanitaria, es posible. Porque, claro, muchos se estarán preguntando, ¿pero me habilitan para efectos de comprar insumos para la canasta básica, para poder repartir? Pero ¿cómo voy a repartir si no lo puedo transportar? Tengo que transportarlo comprando combustible. Entonces, si el sustento se enmarca dentro de lo que es la emergencia sanitaria, también hay esa habilitación. Pero repito, para las personas que de repente pueden todavía tener alguna duda, estas compras por emergencia que van a realizar los gobiernos locales por estos 200 millones que el gobierno ha estimado que va a transferir, requieren todavía de un marco legal. Es decir, todavía no se ha emitido ese decreto de urgencia que habilita para que los gobiernos locales realicen esta contratación. Una vez emitida este decreto de urgencia, que insisto, debería ser entre el día de hoy y el día de mañana, en realidad debió ser el día de ayer que
que se dio en la declaración del presidente. Pero mientras no se dé, todavía no podemos dar mayores luces. Simplemente tenemos que esperar que se emita el decreto de urgencia para sobre esa base ya empezar a obrar de esa manera. Primero, si ese decreto de urgencia, lo primero que hay que esperar es que ese decreto de urgencia reafirme lo que estoy diciendo, que estas compras se van a realizar por emergencia, ¿no? Y segundo, hay que ver también las partidas que se va a transferir a cada uno de los gobiernos locales. Pero hay que esperar todavía este decreto de urgencia. Claro, y para precisar ahí, mientras que no se emita el decreto de urgencia, por lo tanto no le llega a ningún gobierno local todavía ninguna cantidad de dinero. Entonces eso debe quedar claro para que tengamos el marco legal del que estamos hablando. El doctor de manera clara nos está diciendo en base a lo que ayer conversó de manera verbal en el caso de los gobiernos locales, porque en el caso de las demás entidades, ya lo has dicho de manera clara que el decreto supremo, el decreto de urgencia 025-2020 lo dice de manera precisa. También ya nos indica ahí las contrataciones directas, el plazo excepcional, el de 30 días para regularizar. Aparte de eso, tenía por acá varias preguntas, doctor. Otra pregunta nos dicen, en el marco de la figura de suspensión que ha indicado el OCE en su comunicado 5, se refieren a los comunicados, ¿cómo sería el acto formal de acuerdo a la suspensión? Sí, gracias por la pregunta. Entonces, la pregunta ya nos abre otro tema en discusión que es muy interesante, que también es importante precisar. Entonces, ya hemos dicho que estas normas de contratación, mejor dicho, estas normas que emitió el gobierno tienen un impacto en las compras, ¿no? Y podemos distinguir dos tipos de compras a partir de la explicación que vamos realizando. Las compras que están vinculadas a la emergencia sanitaria, que se realizan bajo la figura de la situación de emergencia, y las compras que no están vinculadas a la emergencia sanitaria. Las compras que no están vinculadas bajo la emergencia sanitaria hoy en día están suspendidas. Repito, podemos identificar claramente en el grupo de compras que realiza el Estado, podemos identificar claramente dos grupos. Las compras que están vinculadas a la emergencia sanitaria, que bajo el marco legal que les he explicado, hoy en día se realizan por situación de emergencia, y las compras que no están vinculadas a la emergencia sanitaria, que hoy en día se encuentran suspendidas. Entonces, la pregunta que nos realiza una de las personas que nos acompaña en estos momentos por las redes es respecto de estas compras, las compras que están suspendidas, esas compras que no están vinculadas a la emergencia sanitaria. ¿Qué ha dicho la Dirección General de Abastecimiento, que es el órgano rector del sistema de abastecimiento en el país? ¿Y qué ha dicho el OCE, que es el órgano técnico especializado en materia de compras públicas? Como ustedes ya han podido notar, se han emitido una serie de comunicados. Y básicamente lo que nos dicen estos comunicados es que todo está suspendido. Si había un procedimiento de selección por convocar, no se puede convocar. Si había un procedimiento convocado que estaba en desarrollo, simplemente se suspende, se tendrán que prorrogar las etapas para después de terminado el confinamiento, el periodo de confinamiento. Si había un contrato próximo a firmarse, los plazos de firma del contrato están suspendidos. Y si había un contrato en ejecución, si este contrato requiere pues que haya cierta movilización de parte del proveedor en la entidad, o la entidad tenga que necesariamente estar dentro de ella, dentro de la entidad, para poder recibir la prestación del proveedor, este contrato no puede continuar por un efecto obvio producido por el confinamiento. Como hay confinamiento, ni el proveedor puede ejecutar ni la entidad puede recibir. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho el OCE en algunos comunicados, específicamente en este comunicado que se ha emitido el día de ayer, el comunicado 05-2020? Lo que dice el OCE en realidad es algo que ya está previsto en la normativa de contrataciones. El OCE no está creando nuevas reglas. El OCE lo que está haciendo a través de comunicado 05-2020 es recordar las reglas que están previstas en la normativa de contratación pública. ¿Qué reglas están previstas en la normativa de contratación pública? En los contratos de bienes
servicios y obras, existen dos figuras que pueden impactar en una situación como la presentada, una situación de fuerza mayor como es esta pandemia. ¿Cuáles son esas situaciones? La ampliación de plazo o la suspensión del contrato. La ampliación de plazo o la suspensión. Eso es básicamente lo que recoge el comunicado. Ahora, ¿cómo se materializa? Es la pregunta. En el caso de la ampliación de plazo, esta recién se va a poder tramitar una vez que cese el periodo de confinamiento. Cesado el periodo de confinamiento, cuando ya las actividades retomen por lo menos la normalidad, el proveedor va a poder plantear su solicitud de ampliación de plazo. Acuérdense que la normativa de contrataciones del Estado establece que una vez finalizado el hecho generador del retraso, el proveedor tiene un plazo de 7 días para pedir su ampliación de plazo, pero es finalizado el hecho generador del retraso. Entonces, en el caso actual, ¿qué es lo que está generando el retraso para un proveedor? El hecho de que no puede moverse, pues, no puede moverse de su casa, está confinado. Entonces, mientras no se levante el periodo de confinamiento, simplemente el proveedor no puede ejecutar nada. Finalizado el periodo de confinamiento, el proveedor tiene su plazo para efectos de presentar su solicitud de ampliación de plazo. Pero la pregunta va por la segunda figura, que es la suspensión. La suspensión del contrato, ¿qué requiere? Es un requisito que, por ejemplo, no lo tiene la ampliación de plazo. La ampliación de plazo es un pedido unilateral que hace el contratista. La suspensión de plazo, por el contrario, requiere acuerdo de partes, o sea, que la entidad y el contratista concierten el parar el contrato, el paralizar el contrato, hasta que cese la situación que eventualmente está afectando su ejecución. ¿El problema cuál es? Que para que haya un pacto formal, un pacto escrito, un contrato que ambas partes firmen, ambas tendrían que movilizarse, ambas tendrían que ir a una u otra, a algún lugar para efectos de firmar. La normativa no establece cómo se formaliza en una situación de este tipo una suspensión de plazo. Yo considero que, una suspensión de contrato, perdón. Yo considero que para efectos de formalizar en una coyuntura como la actual una suspensión del contrato y al haber la imposibilidad de firmar el contrato, se podría hacer a través de comunicaciones electrónicas. O sea, que las partes mutuamente se comuniquen, envíen correos electrónicos o algún tipo de misiva con la finalidad de pactar eventualmente la suspensión del contrato. Repito, sobre la base de la situación presentada, porque no podemos exigir en estos momentos que las dos partes violen la disposición del gobierno, tengan que acercarse a la entidad para ir a firmar una suspensión, porque eso precisamente implicaría una afectación de las reglas que las tenemos hoy en día impuestas, pero que son para protección de todos nosotros, de todos los ciudadanos. Bien, tenemos la siguiente pregunta, doctor. ¿Quiénes deben realizar la compra? ¿Directamente el órgano encargado de las contrataciones o con el apoyo del área usuaria, considerando que la compra debe realizarse de manera inmediata? Bueno, la normativa sí establece que en estos casos, en los casos de contrataciones por emergencia, la compra la debe realizar el órgano de logística. Claro está, para que el órgano de logística efectúe la contratación por emergencia, alguien tiene que decirle cuáles son las especificaciones o las características. ¿Y quién debe hacerlo? El área usuaria, el que tiene la necesidad. Por ejemplo, para que se entienda mejor, hoy en día está en discusión la compra de las pruebas rápidas que debe realizar el gobierno para la detección de la detección del virus, ¿no es cierto? En estos casos, ¿quién hace la contratación? La compra la hace Perú Compras. Así está establecido en uno de los decretos de urgencia que emitió el gobierno. Pero ¿quién tiene que emitir las especificaciones? Perú Compras obviamente no es el área usuaria. En este decreto de urgencia se prevé que el área especializada del Instituto Nacional de Salud es la que tiene que definir las características de las compras de las pruebas rápidas que se van a efectuar en los siguientes días. Es lo que ocurre en toda contratación pública, incluyendo las de emergencia. El requerimiento del área usuaria y eventualmente
ya la parte operativa que está a cargo del órgano encargado de las contrataciones. Ya. La siguiente pregunta, doctor. ¿En la contratación directa por emergencia, tiene que invitarse al proveedor o debe ser la entidad quien acuda a realizar la contratación? En la contratación directa necesariamente se requiere que se le pida al proveedor que acepte el vender ese producto o prestar ese servicio, eventualmente de lo que se trata. Pero necesariamente tiene que haber una comunicación con el proveedor y una aceptación del proveedor, porque por más emergencia en la que estemos, necesitamos la voluntad del proveedor de querer venderle ese producto. La diferencia, ¿dónde está? Que no se requiere mayores formalidades para poder efectuar esa operación. No se requiere un documento, no se requiere un contrato, no se requiere Basta con una cotización que se puede enviar por correo electrónico o alguna comunicación que se pueda luego formalizar en algún medio. Bien. Dice, ¿qué podría hacer un funcionario que pertenece al órgano de las contrataciones cuando va vía regularización y el Consejo Municipal no quiere aprobar la contratación directa? Es una muy buena pregunta. Hace un momento comentábamos que las contrataciones por emergencia suponen una regularización posterior, ¿no? Una regularización posterior dentro de los 10 días en periodo normal o dentro de los 30 días en el caso pues de las compras que se están realizando hoy en día en el marco de la emergencia sanitaria. Y uno de los actos de regularización, precisamente ¿cuál es? Es la aprobación de esa contratación directa. Esa aprobación, en el caso de las municipalidades, la realiza el Consejo Municipal. No lo hace el alcalde, sino lo hace el Consejo Municipal. Si se tratara de un gobierno regional, la aprobación la hace el Consejo Regional. Si se tratara de una empresa pública, la hace el directorio de la empresa, y si se tratara de cualquier otra entidad del Estado, ahí sí quien lo autoriza es el titular de la entidad. Pero en vías de regularización tiene que haber una autorización. Entonces la pregunta que hace nuestro oyente es interesante. ¿Qué pasa si se efectúa la contratación y luego no hay esa autorización de parte del Consejo? Es una situación incierta, genera una situación incierta. ¿Por qué? Porque si no hay la autorización de parte del Consejo Regional o el Consejo Municipal, ese proveedor no va a poder recibir pago, no se le va a poder compensar por aquello que entregó. Y es más, lo que habría que ponernos a pensar es ¿por qué el Consejo Municipal no lo autoriza? Porque si eventualmente el Consejo Municipal o el Consejo Regional, dependiendo de qué tipo de organismo público estemos, no lo autoriza, es porque considera que hay algún tipo de irregularidad. Y eso podría determinar que se inicie algún proceso de deslinde de responsabilidades para el funcionario o servidor que realizó la operación. A propósito, que estamos conversando con nuestros amigos en la zona norte del país, en La Libertad, yo me acuerdo mucho un caso en Trujillo, si mal no recuerdo, que ocurrió en el año 2016 con el fenómeno del Niño Costero, que la Municipalidad Provincial de Trujillo, si la memoria no me falla, el Consejo Municipal no quiso aprobar una compra por emergencia luego que ésta se había efectuado. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque en esa oportunidad, por lo menos fueron las noticias que nos llegaron a nosotros, se determinó que esa compra estaba sobrevalorada, que se había estado vendiendo botas, si mal no recuerdo, o qué otro tipo de productos, por un precio mucho mayor al que realmente costaban, como que se había querido aprovechar el funcionario o servidor de la entidad, aprovechar de esa situación con la finalidad de aprovechar de la emergencia para efectos de obtener algún tipo de rédito personal. Pero bueno, a nivel de la entidad, ¿qué pasa si el Consejo Municipal no autoriza? Simplemente eso no genera obligación de pago. A nivel de la entidad, ¿qué pasa con el funcionario servidor que hizo esa operación? Si es que el Consejo considera que hay irregularidades, lo más probable es que se iniciará un proceso de deslinde de responsabilidades y el funcionario servidor tendrá que efectuar su descargo, su defensa respecto de que esa contratación se realizó de manera correcta.
Desde el lado del proveedor, ¿qué pasa con aquel proveedor que ya entregó los bienes? Bueno, el proveedor tiene acciones legales que puede adoptar. Por ejemplo, si ya entregó los bienes en el marco de una emergencia y la entidad no le quiere pagar, puede iniciar alguna acción de enriquecimiento indebido con la finalidad de recuperar el dinero que ha invertido en esa venta. Lo puede hacer. Hay acciones, pero claro está, son ya acciones que se generan ante alguna situación que previamente se tiene que deslindar, una situación posible de irregularidad, porque no creo que ningún consejo sea tan loco para poder simplemente negarse a aprobar si es que no hay alguna justificación. Claro. Buenas tardes, doctor, nos dice una oyente y nos formula la siguiente pregunta. Si hay un alquiler de un inmueble que comparte una entidad pública y privada y se presentan casos de contagio en la empresa privada, ¿se puede suspender o resolver el contrato? No llegué a entender la pregunta. Hay un espacio, dice que comparten tanto una empresa pública como una empresa privada, en un edificio, se supone. Entonces dice que en la parte del sector privado hay casos de contagio, se han presentado. Entonces dice que la entidad pública puede, en base a este contagio que está en una parte del inmueble, suspender el contrato o resolverlo. Mm, Si hay un espacio que es compartido, primero, para que se resuelva el contrato, hay que aplicar las causales de resolución establecidas en la normativa. Yo no puedo resolver el contrato de buenas y primeras porque a mí se me ocurre, por más que sea el Estado. Tengo que encontrarle algún tipo de base legal para poder tomar una decisión de ese tipo. Por ahí partimos. Eh, ¿Qué causales de resolución? Lo que habría que preguntarnos en la situación que plantea nuestro oyente es, ¿qué causales podríamos invocar para efectos de resolver el contrato? Creo que es lo más importante. ¿Qué causales podrían invocarse para efectos de resolver el contrato? Incumplimiento de obligaciones. Cabría preguntarnos, ¿por qué obligación ha incumplido, en este caso, el arrendador, el que está arrendando ese bien inmueble a la entidad? ¿Qué incumplimiento se está dando? ¿Hay alguna obligación vinculada a una situación de este tipo? Acumulación de penalidades, paralización del servicio. O sea, como que no hay alguna causal claramente definida, por lo menos imputable al contratista para efectos de que la entidad pueda optar por resolver. Sin embargo, hay que recordar que nuestra normativa tiene los llamados cajones desastre o algunas reglas que son mucho más amplias. Por ejemplo, existe la llamada resolución de contrato por caso fortuito o fuerza mayor. Si la entidad considera que el contrato se debe resolver por una situación que es imponderable, que no es responsabilidad de ninguna de las partes, se puede dar por resuelto el contrato. En este caso, la entidad que podría invocar que el servicio o el arrendamiento en este caso ya no puede continuar en razón que en las condiciones actuales, por el contagio que se ha producido en una zona contigua a donde funciona la entidad, esa situación pone en riesgo la vida y salud de las personas, en este caso de los trabajadores de la entidad. Pero tendría que un poco sustentarse una situación de fuerza mayor. En resumen, la resolución se generaría por, en este caso, una situación que no es imputable para las partes, sino es una situación que escapa a la responsabilidad de ambas. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cómo evitar, dice, que se den las coimas o que los logísticos compren a sus allegados? Muy buena pregunta. Ya creo que todos conocemos que las compras públicas muchas veces se utilizan como el vehículo perfecto para los actos de corrupción. Y qué mejor excusa, las compras directas, las compras por emergencia, las compras donde primero se efectúa la operación y luego se regulariza. En mi experiencia yo he visto muchos casos de compras irregulares por emergencia, en situaciones de gravedad. El terremoto de Ica en el año 2007, por hablar de los ejemplos más cercanos, o el caso del fenómeno del niño costero en el año 2016. O sea,
¿Se pueden dar situaciones de irregularidad? Es posible. ¿Cómo evitar? Bueno, la única manera de evitar es a través del control. Y aquí hay que tener en cuenta que lo que es más recurrente en cuanto a ser objeto de algún tipo de control, de revisión, por parte de los órganos de control del Sistema Nacional de Control, es precisamente las compras directas o las compras sin procedimiento de selección. Para que todos entendamos mejor, recordemos que la regla general para hacer una contratación es hacer un procedimiento de selección. La excepción a esa regla se presenta en las llamadas contrataciones directas. Pero ¿qué es lo que...? Y uno de los casos de contratación directa precisamente son las compras por situaciones de emergencia. Pero ¿qué es lo que más controla el Sistema Nacional de Control? Lo hace precisamente en las compras directas, las compras por emergencia, uno de esos casos. Entonces, el problema que tenemos hoy en día es que a veces la fiscalización o control que realiza la Contraloría llega de modo posterior, es decir, cuando la operación ya se efectuó. No sé si alguno de los que nos escuchan han tenido la oportunidad del día de hoy, valga la redundancia, escuchar a nuestro presidente de la República, que precisamente él planteaba una queja de manera pública por el hecho de que él ha pedido al Congreso de la República que se le autoricen facultades para poder legislar. Y había pedido que se aprueben esas facultades en 11 puntos y se le han aprobado solo en 10 y en uno no se le ha aprobado. ¿En qué extremo no se le ha aprobado las facultades delegadas? Precisamente en la posibilidad de establecer funciones de control concurrente para que la Contraloría pueda acompañar el proceso de compras por emergencia. O sea, que la Contraloría intervenga directamente y al mismo tiempo con el comprador para efectos de verificar que esa contratación se esté realizando de manera adecuada. El control concurrente se llama eso. Lamentablemente, ese extremo de las facultades delegadas no han sido aprobadas. ¿Y por qué hubiese sido importante que sean autorizadas? No estamos diciendo que no lo vayan a hacer. De repente el Congreso de la República tiene algún proyecto en estos momentos con la finalidad de, con carácter de urgencia, establecer una ley que permite el control concurrente en las compras por emergencia. Pero es importante una disposición de este tipo porque eso permitiría de alguna manera paliar o por lo menos disuadir conductas de corrupción en el marco de compras por emergencia y más aún en el caso de la emergencia sanitaria. Lamentablemente, mientras no tengamos control concurrente en las compras por emergencia, mientras la fiscalización se realice de manera posterior a la operación, como viene ocurriendo hoy en día, y mientras los mecanismos de control interno en la organización no se efectúen de manera eficiente, entonces se van a seguir dando situaciones de corrupción. Entonces, si no es el control de la Contraloría, aquí también tendría que intervenir los consejos municipales o los consejos regionales. El tema es que también estos son órganos de fiscalización que normalmente lo que hacen es revisar la información de modo posterior. La siguiente pregunta nos dicen, en las contrataciones directas se requiere publicar las bases en el SEACE. ¿Y cuáles serían las bases? ¿Son las bases estándar o unas bases adecuadas para las contrataciones directas? Muy bien, en las compras por emergencia sí se tienen bases. En general, en cualquier contratación hay bases. La diferencia es el contenido. Como bien ha consultado la persona que nos escucha, las compras por emergencia no tienen bases estándar. En realidad, las contrataciones directas no tienen bases estándar. Como no tienen bases estándar, corresponde a cada entidad elaborar las reglas de esa contratación, pero son reglas mucho más sencillas. No hay factores de evaluación, no hay mayores exigencias. Básicamente lo que contiene una base de este tipo son las características mínimas, los requisitos mínimos que quiere la entidad que el proveedor cumpla para efecto de satisfacer su necesidad. Entonces, en resumen, en las compras por emergencias se registran en el SEACE las bases, sí se registran, pero recuerden que se registran en vías de regularización dentro de este plazo que tiene la entidad para regularizar los trámites administrativos de la compra. Se registran. ¿Qué bases?
bases que elabora la entidad. ¿Esas bases se hacen sobre la base de las bases estándar? No, se hacen específicamente de acuerdo a cada contratación por emergencia. ¿Qué es lo que contienen principalmente? La información de los requisitos técnicos, características técnicas que debe cumplir el proveedor que va a vender ese bien o ese servicio. Otra pregunta, doctor. En cuanto al material médico, ¿se puede adquirir de manera directa aun cuando el valor referencial supere las 8 ITs? Es una muy buena pregunta. A veces se tiende a confundir contratación directa con compra menor a 8 UITs. ¿Es lo mismo hablar de contratación directa, de compra menor a 8 UITs? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Y comprendo mucho la pregunta porque la terminología con el pasar del tiempo ha ido cambiando. Antiguamente a lo que nosotros llamamos contratación directa se le llamaba exoneraciones de procedimientos de selección. ¿Cuándo se ha generado la confusión? Cuando a las exoneraciones le pusimos como nombre contratación directa. Entonces vamos a hacer las diferencias. Una compra menor a 8 UITs es una compra que está exceptuada de la Ley de Contrataciones del Estado. Es una compra que se sujeta a las directivas internas que cada entidad aprueba. ¿Ok? En cambio, una contratación directa serían las antes llamadas exoneraciones de procedimientos de selección. Una contratación directa, por ejemplo, es una situación de emergencia con la que estamos comentando, el desabastecimiento, la contratación por servicios personalísimos, la situación de desabastecimiento, la contratación por secreto militar, etc. Entonces, las contrataciones directas son las compras mayores a 8 UITs en realidad. O sea, solo podemos hablar de contratación directa cuando la operación es mayor a 8 UITs. Porque si la operación es menor a 8 UITs, esa contratación ya se le va a llamar contratación sin procedimiento de selección o contratación fuera del marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces la pregunta es, ¿las contrataciones directas se pueden realizar en operaciones mayores a 8 ITs? Sí, y claro que sí, porque precisamente solo en esos casos podemos hablar de contrataciones directas. Por ahí alguien podría repreguntar, ¿y hasta cuánto monto se puede utilizar para realizar una contratación directa? ¿50.000, 100.000, 200.000, 1.000.000, 2.000.000? No hay limitación en cuanto a monto para el uso de la contratación directa. No hay eso. Lo que se exige sí es que se pueda solo emplear esa causal cuando la situación presentada calce dentro de la habilitación legal. Lo que les decía, por ejemplo, en el caso de la emergencia sanitaria. Yo solo puedo hacer una contratación por situación de emergencia, por la situación de emergencia, por la emergencia sanitaria, en razón que la necesidad está vinculada a la emergencia sanitaria, pero no en una situación distinta. Otra pregunta nos dicen, en el caso del servicio de vigilancia que fenece en el periodo de aislamiento social y el procedimiento se quedó suspendido en la etapa de integración de bases, ¿cuál sería la mejor opción para no desabastecer el servicio, considerando que solo están permitidos las compras directas por situación de emergencia? A ver, primero hay que tener en cuenta que hay un comunicado que ha emitido el OCE. Es el comunicado, acá lo tengo precisamente, 04 me parece. el 04 en efecto. Esto también es importante tenerlo en consideración, porque este comunicado lo que dice es que respecto de los procedimientos que estaban en curso durante el tiempo que estaban en curso hasta antes de que se declare el confinamiento o la inmovilización social, los procedimientos tienen que ser reprogramados, en efecto, tienen que reprogramarse. Y para efectos de la reprogramación, las entidades deben remitir su calendario reprogramado o la información al OCE para que el OCE pueda registrar en el SEACE la postergación o prórroga de esos procedimientos. Esto es sumamente importante mencionarlo, porque normalmente
cuando hay un procedimiento de selección y en este se va a efectuar una prórroga o una reprogramación, es la entidad la que hace la reprogramación, la propia entidad. Sin embargo, por obvias razones, por la inmovilización social, porque las actividades en la administración pública están suspendidas, no se están realizando de manera adecuada, de modo excepcional, es el OCE el que está haciendo la reprogramación de los calendarios de los procedimientos de selección. Eso por una parte, ¿ok? Pero la pregunta que nos hacen tiene que ver ya con la necesidad misma, con la necesidad en sí. ¿Qué ocurre con aquel servicio de vigilancia que tenía o que acaba precisamente en el periodo del confinamiento y el procedimiento de selección está suspendido? ¿Qué hacer con esa necesidad? Bueno, lo único que cabe es tal vez evaluar alguna de las opciones establecidas en la normativa, como por ejemplo podría ser la suscripción de un contrato complementario. Obviamente, contrato que no se va a poder firmar en el día del confinamiento, porque lamentablemente no hay la posibilidad de hacerlo, pero que sí eventualmente se podría formalizar con posterioridad. Una contratación complementaria, una situación por desabastecimiento, una de las situaciones que están eventualmente reguladas en la normativa, pero que tendrán que ser formalizadas una vez acabado el confinamiento. También hay que tener en cuenta que hay muchas entidades del Estado hoy en día que están funcionando bajo la modalidad de trabajo remoto. Entonces, y esto está ocurriendo en muchas áreas de logística en el Estado. Hay varias áreas de logística que están trabajando todavía. No lo están haciendo, no lo están haciendo en las oficinas, pero en sus casas. Entonces, si es que eventualmente hay la necesidad de un contrato complementario o tramitar alguna autorización o alguna adenda, se puede hacer si es que la persona del área logística de la entidad está trabajando y se tendrá que hacer desde su casa, a través de un correo, a través de un medio electrónico que le permita, por lo pronto, tomar una decisión para que no se genere el desabastecimiento. Otra pregunta, doctor. Dice, ¿se puede considerar combustible para el funcionamiento de los grupos electrógenos de los módulos, así como carpas especializadas para pacientes que lleguen con síntomas de COVID dentro de las contrataciones directas por situación de emergencia? Yo creo que sí, si es que eventualmente, repito, la necesidad, o sea, cuando hablamos de contratación por emergencia, en el marco de la emergencia sanitaria, nos referimos a todos aquellos bienes o servicios que tienen un impacto en la atención de la emergencia sanitaria. Todos aquellos bienes o servicios que sirven para efectos de que el aparato productivo del Estado continúe para atender la emergencia sanitaria, o el aparato administrativo o las operaciones de la entidad continúen para atender la emergencia sanitaria, califican como compras enmarcadas en la emergencia sanitaria. Combustible, por ejemplo, es uno de los casos, o gases, gases medicinales, todo lo que tenga que ver para el funcionamiento de la institución de salud de que se trata. Luego nos preguntan, ¿han quedado valorizaciones de obras del mes de febrero con conformidad a la quincena de marzo? Las obras están paralizadas y se desea pagar a su personal. ¿Se le puede pagar esas valorizaciones con conformidades? Si es que eventualmente se puede efectuar el trámite bajo la modalidad del trabajo remoto, se podrá efectuar cualquier pago. Es más, el comunicado del OCE así lo prevé. El comunicado del OCE lo que dice es, proveedores, si tú no puedes hacer algo, ampliación de plazo, suspensión de contrato. Pero si por el contrario el contrato puede continuar, se puede dar movilidad al contrato, este se podrá ejecutar, puede continuar la ejecución. Entonces, si la entidad puede efectuar el trámite, el pago de valorizaciones sin mayor inconveniente, se puede realizar, puede continuar. Ah, respecto a la garantía de fiel cumplimiento, que normalmente es una carta fianza, ya que en una situación de emergencia se regulariza. Sin embargo, al momento de regularizar, el proveedor ya hizo la entrega del bien e incluso ya tiene conformidad. ¿Aún así se debe solicitar la carta fianza? Yo creo que sí porque se trata de un trámite administrativo que es exigencia, es exigido en la ley de contrataciones del Estado. O sea, que la garantía esté vigente durante todo el tiempo hasta que se emita la conformidad. Mientras no haya conformidad, la garantía tiene que mantenerse renovada. Ahora, si la pregunta es,
Pero si ya se emitió la conformidad, ¿hay la necesidad de renovarla? Ya no. O sea, son dos situaciones distintas. Mientras haya pendiente la conformidad, se tiene que renovar la garantía. Se tiene que renovar. Si esa renovación implica hacerlo después de que acabe el periodo de confinamiento, pues se tendrá que hacer. Solo no habría necesidad, no tendría utilidad de hacer la renovación si es que la conformidad se ha emitido. Luego dice, la adquisición de combustible para servicio de limpieza y serenazgo, ¿se puede considerar una contratación directa? La contratación de combustible también, si está vinculado en el marco de la declaración de emergencia, sí. Recuerden que hoy en día, ¿qué actividades o qué personal está trabajando, sigue realizando labores para proteger precisamente la seguridad y salud de las personas, de nosotros? No solo la policía, no solo las instituciones de salud con médicos, enfermeras o personal asistencial, sino también las unidades de serenazgo de las municipalidades. Y las unidades de serenazgo funcionan a través de vehículos, se transportan con vehículos, con motos, y para que se puedan transportar se requieren los combustibles. Si está vinculado a la emergencia sanitaria, también puede calificar como una contratación por emergencia. No sé, doctor. Aquí hay una pregunta, pero un poco ambigua, pero hay un montón de preguntas, doctor, ahora nos han llegado. Si se aprobó una contratación directa antes de la emergencia nacional, pero no se formalizó ni se realizó, por lo cual hay un plazo de 10 días que vence antes de que culmine la emergencia, ¿tendría que volver a aprobar la contratación directa o podría entenderse que dicho plazo para contratar directamente ha quedado suspendido también? Ya, muy bien. Todo trámite que desarrolla la administración pública hoy en día está suspendido. O sea, toda gestión o trámite que venía efectuando una entidad está suspendido en el tiempo del confinamiento. Está suspendido. La única excepción a esa regla es que las entidades puedan seguir efectuando, seguir operando a través del trabajo remoto. O sea, las entidades puedan de alguna manera continuar con sus operaciones desde sus casas. Los funcionarios a puedan continuar en sus casas. Si eso no se puede hacer, simplemente los plazos, los trámites que se venían desarrollando se encuentran parados, se encuentran suspendidos. Para esto es oportuno tal vez recordar lo que dice el comunicado del OCE, que repito, no crea normas, sino lo que hace es recoger lo que ya está previsto en ella, el comunicado número 005. Este comunicado establece expresamente lo siguiente, hay una regla que dice, a ver, pero claro, esta es una regla para efectos de la ejecución del contrato. Dice, en aquellos casos en que pueda continuarse la ejecución del contrato, corresponde a las entidades comunicar al contratista en formas que no vulneren el mandato de aislamiento y movilización social. Tal vez este es el secreto, el no vulnerar el mandato de aislamiento o movilización social. Toda situación que genere una vulneración al mandato de aislamiento o inmovilización social genera una excepción. Es decir, si hacer esto, desde el punto de vista del Estado, si hacer esto implica vulnerar el mandato de aislamiento o inmovilización social, si hacer esto involucra violar ese mandato, entonces tengo la autorización para dar por suspendido ese trámite. Así de sencillo. Entonces, la única excepción es que yo pueda continuar con la ejecución sin violar ese mandato. ¿Ok? Entonces, la pregunta partía de la siguiente premisa. Estaba tramitando la contratación directa, ¿no? Estaba efectuando la tramitación, pero lamentablemente, durante el tiempo de esa tramitación, se dictaron las normas que determinaron la inmovilización social. Se entienden suspendidos los plazos que yo tenía para hacer algo, como por ejemplo los plazos para regularizar, se entienden suspendidos. Salvo que yo pueda hacerlo, pueda hacer esa regularización desde el trabajo remoto que vengo desarrollando en mi entidad. También hay que tener en cuenta que el SEACE hoy en día, de acuerdo a este comunicado, en el SEACE yo no puedo registrar información si no es aquella que está vinculada a las cosas.
el SEAS ha indicado que actualmente no puede efectuar registros, salvo para lo que tiene que ver con las compras por emergencia. Mm, Otra pregunta, doctor. ¿Qué pasa, dice, si hacemos ampliación de plazo? Sabemos que esto genera gastos generales, pero las causas no son atribuibles a la entidad. Ya, Lo- sí, sí. A ver, tal vez esa es la diferencia más importante en lo que es una ampliación de plazo de una suspensión, que la ampliación de plazo genera la obligación del Estado de reconocer gastos generales e inclusive costos directos al proveedor. En cambio, la suspensión del contrato no genera la obligación de reconocer gastos generales al proveedor, sino básicamente los gastos en que incurra el proveedor para efectos de generar esta suspensión del contrato. Entonces es una diferencia muy importante. Eh, lo que plantea la pregunta es, ¿por qué yo le reconocería gastos generales al proveedor? Es lo que he entendido de la pregunta. sí. ¿Por qué le reconocería gastos generales al proveedor si tan fuerza mayor es esta situación para el proveedor como para la entidad? O sea, distinto es que de repente el retraso se genere por culpa de la entidad. Si el retraso se genera por culpa de la entidad, el proveedor tiene todo el derecho de pedir que se le reconozca una compensación, unos gastos generales por ese retraso. Pero si la situación es de fuerza mayor para ambas partes, ¿por qué el Estado tiene que reconocerle gastos al proveedor? ¿Por qué ambas partes más bien no se distribuyen los riesgos, se distribuyen, en este caso, los costos y optan por otra figura? Es cierto, por eso es que precisamente la normativa regula la figura de la suspensión de plazo, o la suspensión del contrato. Justamente la suspensión del contrato como figura, lo que busca es que ambas partes del contrato asuman, en este caso, el riesgo, asuman el perjuicio, el gasto generado como producto de una situación que es imponderable para ambas partes. El inconveniente es que la suspensión del contrato requiere acuerdo de las partes. Entonces, ¿eso qué podría generar? Que si el proveedor no quiere la suspensión, la entidad no va a poder aprobar una suspensión del contrato. Y si el proveedor solicita una ampliación de plazo, la entidad va a tener que tramitar esa ampliación de plazo. Entonces, retomando eh, la pregunta del compañero era, ¿por qué en las ampliaciones de plazo hay que reconocerle algún tipo de compensación al proveedor si la fuerza mayor también afecta a la entidad? Hay que hacerlo por una sencilla razón, porque la normativa así lo reconoce. Si la entidad no quisiera reconocer algún tipo de gastos generales o costos directos en el marco de una ampliación de plazo, eso constituiría una irregularidad, una ilegalidad. ¿Cuál es la alternativa que tiene la entidad en todo caso? Convencer al proveedor, pactar con el proveedor, acordar con el proveedor una suspensión de plazo, porque solo eso podría evitarle algún tipo de gasto adicional para el Estado. Bien, doctor. Podemos invocar contratación directa por emergencia para contratar los insumos para el tratamiento de agua para consumo humano, ya que si no tenemos dichos insumos, no funcionaría la planta de tratamiento de agua potable. Buena pregunta. Una de las actividades que en el marco de la emergencia se debe garantizar su continuidad es la provisión de agua, desagüe y electricidad. Eso está establecido en el Decreto Supremo 044-2020 como actividad permitida, ¿no? Y Las, tenemos muchas entidades del Estado en estos momentos que son empresas de saneamiento, las EPS, empresas de saneamiento que pertenecen a a gobiernos locales. Y como hay que garantizar el funcionamiento o la provisión de servicio de agua, para garantizar este servicio se requiere la compra de insumos. Entonces, lo que pregunta su compañero es, nuestro compañero lo que pregunta es si para la compra, la adquisición de algunos insumos que se requieren en el proceso productivo de potabilización del agua, por ejemplo, se tiene que hacer por emergencia. La respuesta es muy sencilla. Yo le preguntaría, ¿qué otro mecanismo hay? El otro mecanismo sería hacer un procedimiento de selección. Pero ¿cómo hago el procedimiento de selección?
si en estos momentos él se hace o si los procedimientos se encuentran suspendidos, si no hay posibilidad de realizar convocatorias a través del SEACE. Entonces, como no puedo realizarlo a través del mecanismo ordinario, la pregunta es, ¿está vinculada esa contratación con la emergencia sanitaria? Desde mi punto de vista, sí está vinculada. ¿Y por qué está vinculada? Porque está precisamente relacionada a una de las actividades que el gobierno establece que se debe garantizar su continuidad. Hay otra pregunta, doctor, que nos hacen. Nos dicen, ¿qué pasa con los gobiernos locales cuando estamos tratando de ayuda, estamos tratando a nuestro presupuesto realizar ayuda humanitaria o desinfectar las calles? ¿Esto es una compra directa bajo el reglamento, la ley de contrataciones o bajo el reglamento dado en el decreto de urgencia 025? Ya, muy buena pregunta. También el tema de limpiezas, la limpieza. Esa es otra de las actividades que no se han suspendido, o sea, que se tienen que garantizar. Limpieza y recojo de residuos sólidos. Es uno de los rubros que en el decreto de los Supremos se establece que se deben mantener. Es por eso que hoy en día vemos que muchas municipalidades, ¿qué están haciendo? Están realizando servicios, limpieza, desinfección de mercados, desinfección de vías, pistas, etcétera. Porque la actividad en sí está enmarcada dentro de lo que debe continuar. Ahora, la pregunta es, ¿eso cómo se contrata? ¿Se contrata bajo un procedimiento común y corriente o se contrata en el marco de la emergencia? Y la respuesta es muy parecida a la pregunta a la que se hizo en la pregunta anterior. Si es que los procedimientos no se pueden desarrollar un día, están suspendidos, si es que no se pueden efectuar nuevas convocatorias, si es que hoy en día solo se efectúan compras enmarcadas en la declaración del estado de emergencia, habría que preguntarnos si estas contrataciones están enmarcadas en esta emergencia. Y, como hemos comentado, estarían consideradas dentro de las actividades que el gobierno ha exceptuado, las actividades esenciales que se deben mantener en cabeza de los gobiernos locales o de las entidades públicas. ¿Se puede hacer más de una contratación directa de un mismo producto y a diferente valor referencial? Yo no tengo limitación, no existe limitación en cuanto al número de operaciones que se hacen por contratación directa. ¿Se pueden hacer varias contrataciones directas? Sí. Pero lo que sí habría que tomar con mucho cuidado es aquel caso en que los montos de las contrataciones directas son distintas, porque obviamente cualquiera se va a preguntar por qué este monto de la contratación directa tiene un precio X y por qué este otro monto de la contratación directa considera un precio X más 1, ¿no? ¿Por qué este es más caro que el otro? Lo ideal, lo normal es que la contratación directa que efectúe la entidad considere un precio homogéneo para toda la compra. Pero también es cierto, hay que recordar, hay que poner las cosas en contexto, que estamos en emergencia. Puede darse el caso que una primera compra por emergencia agote el stock de ese proveedor y ese mismo proveedor ya no me puede entregar esos bienes, sino que tenga que recurrir a otro proveedor por emergencia y este otro proveedor tenga otro precio, de repente un poco mayor. Entonces, en una situación de ese tipo, por ejemplo, se podría justificar que haya dos precios distintos en dos operaciones de compra directa, dos precios distintos en dos operaciones, pero que tienen que tener el sustento debido. Y el sustento se podría originar precisamente en lo que estoy comentando, pero todo eso tiene que ser materia de justificación en el expediente que luego se va a tener que regularizar. Bien, doctor, hay algunas preguntas que quedan, pero que son repetitivas de los que ya hemos venido hablando, y seguro que a partir de ahí tenemos aún algunas otras preguntas, pero hemos tratado de resolver las inquietudes que se han dado en la transferencia de esta teleconferencia virtual, agradeciendo, doctora, a usted por su desprendimiento de manera gratuita a esta transmisión de conocimientos desde su experiencia como presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado. Nos ha permitido a nosotros algunas dudas aclarar y seguro a todos los funcionarios, servidores, proveedores que han participado y al público en general, ¿no? Agradeciendo a usted, doctor,
y seguro que en el transcurrir de estos 15 días o 13 días más que el Estado ha ampliado el periodo de cuarentena, seguro vamos a tener algunas otras preguntas que la vamos a ir corriendo traslado a usted, y como siempre totalmente agradecidos nosotros a nombre del CAL, de la Junta Directiva, de nuestro decano, le agradecemos su predisposición de poder contar siempre con su apoyo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre a su disposición para poder colaborar en lo que se encuentre dentro de mi alcance, y simplemente aprovechar estos segundos que me quedan para invocar a todas las personas, cumplir las disposiciones del gobierno, quedarnos en nuestra casa, ser conscientes de que de nosotros depende el salir de esta situación delicada que nos ha tocado vivir, ya sea por ustedes, por sus familias, por su país, que es lo principal. La vida y la salud de las personas está por encima de cualquier otro tipo de cosas que ustedes puedan eventualmente considerar como importante. Lo económico, el dinero, el trabajo y muchas otras cosas se recuperan, pero la salud, si es que la perdemos, creo que no tenemos nada más de lo cual podamos eventualmente recuperar. Así es que nada, simplemente quedémonos en nuestras casas y siempre para apoyarlos en lo que ustedes gusten. Muchas gracias por la invitación y también espero que haya otro momento para poder seguir compartiendo estos temas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a los miembros de la orden. Estén pendientes y atentos a nuestras conferencias. De acá retornamos el día martes y vamos a sacar nuestra programación de la siguiente semana para que con tiempo ustedes vayan agendando. Y de todas maneras reiterar y agradecer tanto al doctor como a los demás ponentes que se han desprendido de su tiempo y con la finalidad de contribuir con su conocimiento en los diferentes temas que hemos venido tocando. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos ustedes. Nos vemos hasta el día martes. Hasta luego.